Hoy es 23 de agosto del 2022, ya la semana 5 del segundo semestre del 2022, para nosotros la lección número 9 del curso de comunicaciones eléctricas 1, ¿verdad? Qué bonito. Se me acaba de ir la luz. Bueno, ya volvió. Regáleme un segundo. Es que la compu ni el internet se me va, pero sí se me va el monitor. Pero ya volvió, de hecho. Que es donde comparto la otra parte. Mucho más cómodo con dos monitores. Entonces, listo. Ok. Ok. ¿Qué vamos a empezar a ver hoy? Lo que es ruido eléctrico. El ruido eléctrico es todo un tema, es todo un tema, es un tema súper interesante que tenemos que es el que vamos a empezar a ver a partir de hoy. ¿Por qué vemos ruido? Porque el ruido es inherente a todo el proceso de transmisión de información. O sea, siempre hay ruido. Es absolutamente imposible transmitir en un lugar sin ruido o en un sistema sin ruido. Eso del todo se puede tomar como imposible por características mismas de la materia. Entonces, algo con lo que hay que convivir. Entonces, el ruido, nuestra perspectiva, no es eliminar el ruido, sino minimizar los efectos del ruido, aprender a convivir con el ruido. Entonces, ese concepto por ahí es súper relevante, ¿verdad? De minimizar los efectos del ruido, ¿verdad? Eso es como ahora que estuvieron de moda los hackeos y demás, existe un concepto de que ninguna red, absolutamente ninguna, es totalmente invulnerable, ¿verdad? Ante los ataques. Entonces, las compañías lo que hacen son estrategias, y se usa la palabra para mitigar ataques. O sea, ¿qué quiere decir eso? Reducir al máximo los efectos por un ataque. Que reducir al máximo va como desde que no logren penetrar, ¿verdad? Pero que si logran penetrar, en una red, hagan el menor daño posible. Bueno, con el ruido es similar. Tratamos de que nos afecte lo menos posible, pero no podemos decir que podemos vivir sin ruido. Entonces, toca estudiarlo sí o sí. Entonces, eso es importantísimo. ¿Qué entendemos como ruido? Lo mismo que entendemos cuando hay una música que no nos gusta y nos la ponen ahí a todo volumen, ¿verdad? Para nosotros eso es ruido. El ruido incluso es relativo, ¿verdad? Al receptor, porque son señales indeseadas. Lo que para alguno puede ser una señal deseada, para otro puede ser indeseada, ¿verdad? Entonces, señales indeseadas que interfieren, ¿verdad? Y con las cuales no tenemos control. Entonces, si no me gusta el reggaetón y me ponen reggaetón, para mí eso es ruido, para otro puede ser este, motivo suficiente para perrear hasta el piso, ¿verdad? Bueno, todo es relativo. De igual manera, mi transmisión, que para mí puede ser un éxito, una transmisión que yo haga inalámbricamente, si interfiere con otro canal, es ruido. Entonces es relativo al receptor, ¿verdad? Fuentes de ruido, montones. Hay fuentes externas, ¿verdad? El ruido atmosférico, de la galaxia, estrellas, eh, de vez en cuando hay comunicaciones internacionales de que las telecomunicaciones se pueden ver afectadas. Antes era muy relevante porque la mayoría de enlaces eran satelitales. Entonces se decía de vez en cuando que el Sol, digamos, no es una estrella absolutamente regular en su explosión, sino que tiene irregularidades. O sea, de vez en cuando tira bombazos anormales que generan ruido y afectan las telecomunicaciones. Hoy en día eso se ha mitigado mucho, mitigar, porque se usa fibra óptica. Entonces baja mucho, ¿verdad? Pero también tenemos de generado por el hombre. Nuevamente, si yo tengo mi sistema y viene de otro lado, de otro transmisor, bueno, para mí es el ruido. Fuentes internas, fluctuaciones espontáneas de corriente o voltaje en dispositivos electrónicos. Esta es una que no podemos quitar. Todavía contra esta, digamos, si yo tengo un sistema y no transmite inalámbricamente, si no tengo un aparatito, ¿verdad? Pequeño y transmite por cable o algo así,
Si es un chip, por ejemplo, y tengo líneas de transmisión en el chip y demás, puedo blindarlo hasta los dientes, ¿verdad? Lo que yo quiera, y puedo evitar teóricamente el ruido. Bueno, ¿no? Y prácticamente una buena jaula de Faraday y demás, detalles que también puede salir muy costosa. Pero hay algo que no podemos quitar y son las fuentes internas del ruido, que son las fluctuaciones espontáneas de corriente y voltaje. Ustedes eso lo conocen bien. Los átomos, los electrones ganan energía con la temperatura y empiezan a moverse erráticamente, ¿verdad? O aleatoriamente, se mueven en todas direcciones y eso genera ruido. Y son las señales que vemos como esto, ¿verdad? Probablemente, digamos, si esto fuera ruido, realmente entonces estamos hablando de que esto es una escala relativamente pequeña, ¿verdad? Que puede ir, qué sé yo, en milivoltios, podría ser microvoltios o un buen material en nanovoltios, ¿verdad? Pero ruido, al final de cuentas, por las fluctuaciones espontáneas, aleatorias de los electrones conforme ganan temperatura. Y esto es una limitante en la detección de señales, ¿verdad? Y el principal es lo que se llama ruido térmico. ¿Por qué? Porque, bueno, por otras cosas también pueden fluctuar, inducciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos tener un poco lo que se llama diafonía, que es cuando otra señal induce y me genera problemas, como cuando tenemos, como se ve aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una línea de transmisión me puede afectar también mis equipos y puede crear alteraciones de las señales, ¿verdad? Pero el peor, ¿verdad? Es el ruido térmico. ¿Por qué? Porque está dentro de los materiales. Entonces, si yo tengo un chip, si tengo un procesador, un transmisor o algo así hecho de un material semiconductor, tiene ruido. Y eso es inherente. Entonces, no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Ok? Entonces, el ruido térmico es esa limitante. Dentro de ese ruido eléctrico, donde el principal es el térmico, ¿verdad? Decía aquí que representa una limitante en la detección de señales, y esto es muy importante para el caso de comunicaciones. Y es que esas fluctuaciones, ¿verdad? Imponen lo que se llama un límite inferior a la detección y amplificación de señales. Y esto es un proceso totalmente estocástico, por eso estudiamos procesos estocásticos y vamos a aplicar algunos de esos conceptos. ¿Por qué se dice que impone un nivel? Bueno, imagínense que nosotros tenemos acá y que este H es el ruido, esa fluctuación. Bueno, ¿y qué ocurre si mi señal, o sea, yo estoy enviando, por ejemplo, señales digitales, digo señales, bueno, no, pensemos en señales senoidales. Si yo envío una señal senoidal de este tamaño, voy a hacer un poquito más gruesa la línea. Si yo envío una señal senoidal así, ¿es distinguible mi señal senoidal respecto al ruido? No es distinguible. ¿Por qué? Porque es más pequeño, ¿verdad? Es más pequeño. Eso es como que yo tenga un montón de basura en el patio, ¿verdad? Y la basura se componga de, no sé, botellas de litro de refresco, que son botellas de cierto tamaño, y yo trate de encontrar ahí un tarrito como los que se usan para las gotas de los oídos, por ejemplo. Un tarrito así, ¿verdad? En medio de botellas que son 4 veces su tamaño, 5 veces su tamaño. No es distinguible el tarrito entre ese montón de botellas. Ahora, entonces yo tengo ese montón de botellas grandes ahí. Estoy dibujándolas así por facilidad. Por eso dibujar botellas, qué cansado. Y tengo un tarrito así chiquitito, ¿verdad? A simple vista, el tarrito yo no lo voy a ver. Pero si ahí yo pongo un estañón grande, el estañón sí va a sobresalir sobre las botellas. Con las señales es lo mismo. Yo necesito una señal, transmitir con una señal que sea matemáticamente, digamos, estrictamente mayor que el ruido. Eso es que mayor, ¿verdad? Ya mayor es que sea un poquito más grande. Necesito algún tamaño, pero digamos, se pone como un límite teórico, en la práctica hay que ser un poquito más grande. Se pone como un límite teórico que mi señal sea más grande que el ruido. Necesito que sea mayor. ¿Para qué? Para que sobresalga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo ruido en el orden de los milivoltios,
mi señal tiene que ser al menos en el orden de los milivoltios, ¿verdad? Si yo tengo un ruido de 10 milivoltios, mi señal debe ser mayor a 10 milivoltios. Y eso es un limitante. ¿Qué pasaría si yo tengo ruido en el orden de, no sé, 3 voltios? Mi señal tiene que ser mayor a 3 voltios, ¿verdad? Mi mínima señal tiene que ser mayor a 3 voltios. Ahora, en una aplicación donde yo trabajo con señales, por ejemplo, en el orden de los microvoltios, el ruido, ¿cómo debe ser? Y tiene que ser menor a microvoltios. Probablemente el ruido tendrá que ser en nanovoltios para ser más pequeño, ¿verdad? Entonces vean cómo el ruido impone un límite y entonces es muy importante tenerlo controlado. Es súper importante tenerlo controlado, ¿verdad? No podemos detectar señales inferiores al nivel de ruido y ahí está el límite. Ese concepto es importante. Nosotros acá no lo usamos tanto, pero en el curso siguiente, cuando vean teoría de la información, eso es una de las cosas que se ve en el teorema de Shannon, una de las limitantes para transmitir información en un canal. Hay que considerar el límite de ruido para poder saber niveles que yo puedo transmitir y demás. Bueno, hay todo un concepto. Entonces, esto es relevante. Ahora, el ruido se genera internamente en dispositivos, ¿verdad? Puede ser inducido o por mecanismos externos. Ya hablábamos de eso. Entonces, podemos tener ruido ahí. Ahora, si yo quiero caracterizar ese ruido, es muy complicado. El ruido tiene una característica. Usualmente, no siempre, pero usualmente en el 99% de los casos, el ruido tiene una media de cero. Usualmente, la media de ruido, variable aleatoria n, es igual a cero, proceso estocástico. Entonces, es muy difícil de caracterizar con una media. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el ruido, ¿verdad? Ya que estimar el valor instantáneo no es posible, pero entonces lo que hacemos es que estas son consideraciones teóricas, pero que nos llevan a resultados prácticos. En lugar de tomar su valor medio, así solito, elevamos el ruido al cuadrado. Entonces, si yo le llamo al ruido n de t, lo que hacemos es tomar n de t cuadrado, valor cuadrático, y le sacamos la media a ese valor que está ahí. Entonces, es la media de la variable aleatoria al cuadrado. O bien, lo que es el valor esperado del segundo momento de la función. Conceptos que ya vimos, ¿verdad? Entonces, eso sí me da información interesante. Y si estos son volts, por ejemplo, aquí se ponen nada más unidades, ¿verdad? Aquí son unidades. Entonces, por ejemplo, si esta señal tenía voltios, esta señal tiene voltios cuadrados. Ventaja de eso, bueno, o podrían ser amperios y aquí serían amperios cuadrados, ¿verdad? Ventaja de eso, que entonces, cuando yo hago eso y estimo su valor medio, el valor medio que es sacar el promedio. Entonces, ustedes saben que el promedio es hacer 1 sobre t e integrar en un periodo. Dividir entre el periodo e integrar en un periodo. Ahí está. Y si lo dividimos entre la resistencia, de ahí yo tengo una potencia promedio. Entonces, la potencia promedio, que es, si yo lo hago con potencia normalizada, hago R igual 1, ¿verdad? Entonces, nada más me queda la integral de n cuadrado, así, ¿verdad? Este valor medio, que está ahí, me habla del promedio de ruido. Y es la manera en que yo tengo de caracterizarlo, ya que sacar la media del ruido solito me da un resultado que no me dice nada porque todos son iguales, todas las medias son cero. En cambio, esto sí me habla del ruido. Ahora, con R igual 1 hablamos de potencia normalizada. Entonces, resulta que, y aquí hay un aspecto conceptual que es importante decir, numéricamente, la potencia normalizada es igual a la media del ruido. Pero hay una consideración teórica, conceptual, que es importante. Si yo divido entre R, tengo watts. No hay quite, ¿verdad? Suponiendo que N es una señal de voltaje, que es lo que casi nunca trabajamos con corrientes. Por eso está puesto así. Ahora, si yo divido entre 1, una resistencia de 1 siguen siendo watts. Pero yo también puedo hacer así, n cuadrado solito, y esos son volts cuadrados. Numéricamente, estos watts son iguales a los volts cuadrados. Si
Esto es de una potencia normalizada. Ujú. ¿Por qué hago la aclaración? Porque a veces hay que distinguir entre uno y otro. Ujú. De vez en cuando hay que hacer una distinción. Entonces hay que saber con lo que se trabajó. Casi siempre hay que hacer una aclaración si se está trabajando con potencia normalizada o no. Ujú. Entonces por ahí tengan en cuenta eso. Ahora, cuando yo quiero comparar mi señal de trabajo que está en volts con, este, con el ruido, entonces lo que se hace es que a estos volts cuadrados se les saca raíz cuadrada y obtenemos voltaje. Y de ahí viene la definición de un voltaje RMS. Ujú. De ahí viene RMS. Entonces, vamos a estar trabajando con estas cositas, digamos. Entonces, tengan claridad, dedíquenle un poquito a tener claro esto, ¿verdad? De que a veces tenemos watts, la mayor parte del tiempo resistencias normalizadas, y entonces estas cosas pueden ser iguales, pero no siempre. Se los digo para que estén atentos porque en una descripción de un problema nos puede llevar a uno u otro camino. Incluso en desarrollos matemáticos que haremos, también nos llevará de un lado a otro. Pues, porfa, estén atentos, presten atención a esto. Se los digo así porque es que a veces uno lo lee rápidamente y no le presta importancia, ¿verdad? Hay que interiorizar un poquito el concepto, tenerlo claro. ¿Ok? Ahora, el ruido, como tal, ¿verdad? Es una señal de potencia, ¿verdad? Es una señal de potencia. Entonces, lo medimos con una densidad espectral de potencia, ¿verdad? No lo medimos con densidad espectral de energía, sino de potencia porque es una señal de energía infinita, ¿verdad? Entonces, ahí eso es importante, ¿ok? Entonces, es una señal de potencia, entonces la medimos de esa manera. ¿Cómo se determina la densidad espectral de potencia a nivel práctico? Y eso es relevante. Bueno, cuando uno trabaja con ruido, ya dijimos qué es lo que hacemos, lo elevamos al cuadrado. Pero ¿cómo conocer el nivel, el contenido espectral? Y esto es relevante porque nos lleva a cómo funciona, por ejemplo, un analizador de espectros, ¿verdad? Un analizador de espectros me da un espectro. Pero ¿cómo lo hace? Usualmente hace lo siguiente. El analizador de espectros toma la señal, aplica un filtro muy delgadito, y aquí varía las tecnologías. Vean que aquí, por ejemplo, se habla de un filtro pasabanda de 1 Hz. Ujú. Entonces, él lo que hace es que tiene un filtro variable. Entonces, viene la señal, viene el filtro variable, ¿verdad? Le aplicamos la señal. A la salida del filtro, tomamos lo que salga, si el filtro es bueno, solo tiene el contenido espectral que deja pasar el filtro, ¿verdad? Y ahí sacamos su valor cuadrático y leemos la potencia, ¿verdad? Entonces se saca eso y se hace una medición de potencia de la señal. Cuando yo la paso por el filtro, se convierte en una señal de energía, porque la limita en banda. Ujú. Entonces yo alimento mi señal de potencia, extraigo el contenido espectral de solo un limitado ancho de banda, en este caso 1 Hz. Ujú. Y entonces yo digo, bueno, ahorita le estoy aplicando un filtro, por decir algo, de 20.000 a 20.001, ¿verdad? Esto es sumamente fino, casi nunca está fino, pero sí se está hoy en día en capacidad de hacer algo así. Entonces, lo que se hace es que esta es la banda en la que se midió, ¿verdad? Entonces, sabemos que, digamos que en 20.000.5, que sería como la mitad de estos dos. Ujú. Entonces, en 20.000.5, yo tuve una lectura de potencia X, por ahí. Luego, sigo ahí, ¿verdad? De Hertz en Hertz. 20.001.5. Estoy inventando valores. Y entonces sigo haciendo, tomando puntos, ¿verdad? De la señal. Entonces, con eso me doy cuenta del contenido espectral. Usualmente los aparatos al final lo que hacen es que extrapolan entre puntos. Ujú. Aplican un algoritmo de extrapolación y de ahí vemos una gráfica. Entonces, es esta señal que está aquí, ¿verdad? A las distintas frecuencias en que voy midiendo en el filtro y tomo así. Esa es la forma. Y aunque estamos obteniendo, digamos, cuando filtramos, aunque
al hacer un filtrado convertimos en una señal de energía para la cual medimos su potencia, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Podemos medir su energía, también podemos medir su potencia, la potencia que hay ahí. Es una colección de puntos de una señal de potencia. Entonces, por eso es que se dice que es una densidad espectral de potencia, ¿verdad? Entonces, esto es frecuencia, ¿verdad? Y esto es un power spectral density, que tiene unidades de watts sobre hertz. Así es como se mide el ruido. Y así es como se mide en cualquier señal, en realidad. Por eso, y digamos, este filtro es sumamente fino, que sea variable y que se mueva hasta de hertz en hertz, es lo que hace que un analizador de espectro sea sumamente costoso. Usualmente en un aparato de estos, esto es lo que se llama, el ancho de ese filtro se llama resolution bandwidth. Entonces, el resolution bandwidth es un parámetro, a veces con perilla, hoy en día digitales, ¿verdad? Se pone digitalmente, es el tamaño del filtro que le aplicamos. Obviamente, entre más pequeño sea el filtro, más precisa es mi medición, pero más tiempo toma. Entonces, el tiempo de barrido se puede volver muy lento, ¿verdad? En una pantalla, en el analizador de espectros, esto se le llama el span, que es el rango de frecuencias que yo voy a mostrar. Entonces, imagínense que yo tenga un span ahí de, no sé, de 200 megahertz, pero yo le pongo un resolution bandwidth de 1 hertz. ¿Cuántos puntos va a tomar la gráfica? Bueno, y la gráfica va a tener, aquí son 200 millones y toma de uno en uno. Entonces, la gráfica estaría compuesta de 200 millones de puntos. La tecnología ha avanzado mucho y demás, pero eso no deja de tomarle algunos segundos. Entonces, a veces el tiempo de barrido, eso en los aparatos se llama, creo que es doble sweep time, el tiempo de barrido, puede ser que me tome 5 segundos. Entonces uno ve la pantallilla y le toma 5 segundos. Y uno diría, ay, no, pero hago la medición y todo bien. Sí, pero cuando yo tengo una medición, por ejemplo, yo quiero ver la señal del teléfono celular, yo quiero ver el espectro de cuando yo llamo, ¿verdad? Entonces hago la llamada, pongo ahí, ¿verdad? Y hago la llamada. Y es un piquillo que dura 2 segundos mostrándose porque, no sé, por diferentes cosas, ¿verdad? Y yo quiero detectar eso. Bueno, y esto no me sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar la cantidad de puntos. Entonces, ¿qué se usa? Y le bajo el resolution bandwidth. En lugar de 1 hertz, no sé, para 200 millones, ¿verdad? Podría utilizar 1 kilohertz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo reduzco por un factor de 1000. Ujú. Lo reduzco por un factor de 1000, entonces ya no son 200 millones, sino 200.000 puntos. Y eso me acelera y hace que el sweep time tal vez sea de un segundo, no sé, ¿verdad? Va variando mucho. Obviamente equipos viejos tenían menos capacidades, tenían resolution bandwidth mínimos como de 10 kilohertz. Hoy en día sí andamos en hertz, pero hay que saber usar eso. Eso es taller de comunicaciones, ya no me meto más ahí porque esos son conceptos ya de uso de equipo, pero es interesante ver cómo funciona eso. ¿Ok? Entonces, la potencia del ruido, ¿verdad? Es una potencia que está ligada a un ancho de banda. O sea, si yo quiero saber en watts cuánto tengo que saber en watts, porque recuerden, ven las unidades acá, estos son watts sobre hertz y esto me da unidades de hertz, ¿verdad? Entonces, hertz con hertz se cancelan y tengo watts. Entonces, yo puedo averiguarlo, pero puedo averiguar la potencia que hay en determinado ancho de banda, ¿verdad? ¿Cuánto es el ancho de banda? El ancho de banda que puede ser AB o BW, que eso lo habíamos dicho, sería F2 menos F1. Entonces, yo puedo averiguar la potencia de ruido de cierto ancho de banda. Eso va a ser relevante porque trabajamos en anchos de banda. Entonces, eso es importante. Y bueno, si se le saca raíz cuadrada, tenemos una densidad espectral de ruido, de voltaje también, pero si se le saca raíz cuadrada, queda siendo volts sobre raíz de hertz. Aparece de vez en cuando, no se usa mucho, pero bueno, conceptos importantes ahí. Ahora, el ruido también podemos tener bilateral y unilateral, ¿verdad? Toda señal de la vida real tiene una PSD bilateral par, o sea, simétrica. Se hace la aclaración porque teóricamente sí podemos tener señales que no sean así, pero son teóricamente. Las señales de la vida real sí son así. Entonces, de lo que habíamos visto, ¿verdad? Esta cosa es bilateral, es así. Si yo la hago unilateral,
mantiene su forma, pero el doble de amplitud. Todo bien. Aquí también, si el ruido es plano, este es un caso muy común, como nuestra referencia, digamos, nuestra referencia casi siempre es trabajar con representaciones bilaterales. Si es bilateral es así, y si es unilateral es así. Vean que esta es el doble de esta. Casi siempre se toma como referencia esta, digamos, esto ya es nomenclatura que vamos a estar usando, se habla de eta. Eso es porque en el laboratorio, digamos, el ruido se mide en laboratorio, usualmente, ¿verdad? Entonces, se mide en laboratorio, un instrumento de laboratorio solo me da un valor unilateral. O sea, yo llego, tengo mi analizador de espectros, ¿verdad? Y estoy midiendo, tengo ahí, no sé, una antena. De aquí, yo lo que obtengo es una densidad espectral de ruido, por eso la N, que es igual a eta. Pero como hacemos cálculos bilaterales, entonces casi siempre hablamos de eta medios, ¿verdad? Para los cálculos bilaterales. Conceptos ahí a tomar en cuenta. Entonces, la potencia del ruido, si yo estoy bilateral, entonces, por ejemplo, si yo voy a medir la potencia de ruido bilateral, como está distribuida en frecuencias positivas y negativas, tengo que hacer la suma de lo que va en las frecuencias negativas y lo que va en frecuencias positivas. Sin embargo, esa suma tiene que ser igual a esta que está aquí, ¿verdad? Si yo lo hago de esta manera. Usualmente para nosotros todo es bilateral, ¿verdad? Entonces, nuestra densidad espectral de ruido también es bilateral. Por eso, si esto es bilateral, da lo mismo, como es simétrico, ¿verdad? La suma de estos, o sea, estos son iguales. Esos dos valores. Entonces, basta con multiplicar por 2 la de un solo lado. Nuevamente, eso es porque nuestra referencia es trabajar con valores bilaterales. Nuestra matemática es bilateral siempre. Nuestra matemática es bilateral. Entonces, esto, porfa, ténganlo claro. ¿Ok? Ok. Avancemos aquí un poquito. Tipos de ruido. Estos conceptos nada más. El ruido de disparo, se dice que el ruido de disparo es porque la corriente, aunque hablemos mucho de corrientes analógicas y demás, analógicas es viéndolo de manera macroscópica. Microscópicamente, ¿qué es la corriente? Electrones, ¿verdad? Los amperes son coulombs por segundo. Y el electrón, que lleva una carga, ¿verdad? Es un elemento discreto, es un electrón, ¿verdad? Entonces se dice que la corriente está conformada por un montón de electrones, ¿verdad? Ahora, esos electrones, cuando hablamos de ruido térmico, se emiten en tiempos aleatorios, ¿verdad? Aquí nos vamos a concentrar más en el concepto, ¿verdad? Entonces resulta que un flujo de corriente, por más ordenadito que uno lo vea, en realidad los electrones no llegan a intervalos regulares, sino que llegan aleatoriamente distribuidos. Entonces van llegando de esa manera. Entonces el flujo de corriente es una suma infinita de lo que aporta cada electrón. Cuando llega un electrón, hace un escaloncito. Un escalón de su tamaño, ¿verdad? De 1.6, como por 10 a la menos 19 coulombs, una cosa así, ya me olvidó el valor. Bueno, es muy pequeño. Entonces la corriente se puede ver como una suma infinita de pulsos cuadrados de lo que aporta cada uno, ¿verdad? Donde ese pulso cuadrado está dado por h de t. Entonces, las sumatorias son los h de t que se van desplazando en tiempos k. Entonces, eso, el hecho de que no llegue regular, crea ruido. Porque yo quisiera un flujo ordenado de cargas, ¿verdad? Si yo tengo aquí corriente y aquí tengo en el tiempo, yo quisiera que lleguen tan ordenadamente que me den una línea recta. Pero no, a veces llegan más y a veces llegan menos. Entonces, uno empieza a ver estas cositas, ¿verdad? De que a veces llegan ahí en pelota, ¿verdad? Y a veces llegan menos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese ruido se llama ruido de disparo o shot noise, que es la irregularidad de la llegada de electrones. Es un proceso estacionario, eh, es un proceso estacionario y mientras que el número, aquí falta una palabra, mientras que el número de electrones es un proceso estacionario
estocástico discreto, perdón. ¿Qué tenemos ahí? Ok, entonces, eso es un tipo de ruido. Ahí lo vemos, no trabajamos con esto mucho, es el concepto, ¿verdad? Saber que existe ese ruido. Que se vuelve relevante con la miniaturización de la microelectrónica, donde ya casi llegan electrón por electrón, ¿verdad? Entonces se habla de un valor medio, hay una tasa del proceso y el valor esperado es la tasa del proceso lambda por el tiempo que tengamos ahí. Y el número total de electrones es lo que llega entre dos instantes de tiempo. Bueno, eso es el concepto más que todo. Aquí no hacemos trabajo matemático fuerte. Se dice que la probabilidad de llegadas es una distribución de Poisson, donde la probabilidad de que lleguen o se emitan K electrones en un proceso, ¿verdad? De que el número de electrones que llegan sea igual a K, está modelado de esta manera. Tampoco lo trabajamos así fuertemente. Ahí está el dato, ténganlo por ahí, pero podría haber una pregunta, no la descarto, pero usualmente es más a nivel conceptual, si hay preguntas conceptuales al respecto. Su valor medio es el valor medio de los disparos que están ahí, de H de T. Su autocovarianza, ahí está definida y listo, digamos. Presten atención en entender qué es el ruido de disparo y distinguirlo de otros tipos de ruido, ¿verdad? En este caso es por la irregularidad de la llegada de electrones, básicamente. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Profe, entonces para el ruido de disparo es nada más entenderlo conceptualmente, no es con las fórmulas o así. Conceptualmente, sí. No descarto que, recuerden que el examen es colegiado, yo no hago todo el examen. No descarto alguna pregunta de algún colega, tal vez con esta fórmula, ¿verdad? O incluso podría haber algo con esta, ¿verdad? Ya con la autocovarianza casi nunca nos metemos. No son temas que nos distraigan mucho, pero estas dos pueden estar por ahí, pero es como aplicar la fórmula, ¿verdad? Como que si les dicen, bueno, y calcule la probabilidad de que lleguen, no sé, 10,000 electrones, ¿verdad? Entonces aplica uno la formulilla que es muy simple, ¿verdad? Con una tasa tanto, ¿verdad? Elegir tanto, ¿verdad? Una cosa así, o la media, ¿verdad? Y le dan a uno ahí una forma, una ecuación de HT, ella que calcular una integral sencilla. Podría ser algo así. Pero usualmente lo que entra es a nivel conceptual. Ok, gracias. Ok. Una otra pregunta. Bien, entonces hagamos la pausita, descansar, listos, miradas de las pantallas y ya casi venimos para entrar a lo que es ruido térmico, que es aún más relevante para nosotros. Ok. Profe, Sí. cualquier cosa, creo que la presentación aún no está en el Tech Digital. No la subí. Eso es un muy buen punto. Si no la subí, mis disculpas y la voy a subir de una vez, pero eso es importantísimo y tiene toda la razón. Entonces, ya que me lo dijo, y eso es Safis mío, es que a veces las hago y se me olvida subirlas. O a veces me pasa que las voy a subir y el Tech Digital eh, está descansando. Entonces, a veces pasa. Pero ya casi está. Entonces, ya la estoy subiendo, ya la puse a subir. Entonces, gracias más bien por hacerme la observación. Listo. Entonces, ya ahorita seguimos. Damos la pausita y ya casi seguimos. Está bien. Pura vida. Ya se subió. Ya está en el teléfono. Bien. Ok. Ruido térmico. Ahora sí, vamos con ruido térmico, que es el que más nos va a interesar caracterizar. ¿Por qué? Porque es el predominante. Ujú. Es importante, digamos, por ejemplo, apuntar a los otros tipos de ruido, porque uno sabe que el térmico no es el único, pero el único ruido, pero sí es el principal.
Sin embargo, es importante saber que si uno llegara a eliminar por completo el ruido térmico, pues ahí no se acaba la historia, ¿verdad? Hay otras fuentes de ruido. Entonces, bueno, es el ruido por el movimiento aleatorio de electrones, ¿verdad? Su valor cuadrático medio, no obstante las definiciones que dijimos hace rato, pues la física ya lo ha dado, ese ruido. No vamos a entrar en definiciones ya que no es física, ya existe una fórmula y la que vamos a usar, que se dice que el valor esperado del valor cuadrático del ruido térmico, TN aquí es de thermal noise, ¿verdad? Ruido térmico, es igual a 4 veces la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin, por la resistencia del material en el que esté, por la banda de frecuencias en la que esté. Y eso me da volts cuadrados. Volts cuadrados. Aquí está la constante de Boltzmann, 1.38 por el 23 joules sobre Kelvin. Aquí son Kelvin, la resistencia que son ohms y el ancho de banda. Ese es el valor esperado, ¿verdad? Del valor cuadrático del ruido. Entonces, bueno, eso es importante tomarlo en cuenta. Si yo quisiera, digamos, no tiene símbolo, perdón, no tiene símbolo, lo tratamos así, no hay símbolo, se trata de esa manera. Esta fórmula es muy importante, esta se va a seguir utilizando mucho más adelante. Si yo quisiera, por ejemplo, volts, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la raíz cuadrada de KT R delta F, ¿verdad? Entonces, si le saco la raíz cuadrada, esos son volts. Eso me da volts directamente. Si yo quisiera watts de esa fórmula, tengo que dividir entre la R del material, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo agarro 4KT R delta F y lo divido entre R, obviamente se me cancelan R con R, ¿verdad? Entonces, el resultado sería 4KT delta F, y esto me va a dar watts, me va a dar watts de ruido térmico. Vamos a ahondar un poquito en eso, pero para que vean un poco el manejo que se hace en este caso. En este caso, no hablamos de potencias normalizadas directamente acá, ¿verdad? Porque asumimos que él sí tiene una resistividad, una resistencia determinada al material. Entonces, cuando dividimos entre resistencias, queda de esa manera, ¿verdad? Entonces, bueno, el valor cuadrático medio es eso. Si queremos el de la corriente, entonces hay que dividir entre R cuadrado, digamos, y queda ahí entre G, ¿verdad? Es la manera de verlo. Es valor cuadrático medio porque, bueno, sabemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Pero como es cuadrático, si yo elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado acá, ¿verdad? Entonces, por eso dividimos entre R y se me va a ir la R de arriba y me queda una R abajo y me queda una G ahí, que es, ya eso es conocido, ¿verdad? Entonces, si fuera el caso, casi nunca se usa, pero bueno, ahí está. Y se modela, para considerar el efecto del ruido, se modela como o fuente de voltaje, de voltaje cuadrático medio. Si la queremos ver de voltaje en volts, hay que sacarle raíz cuadrada. De eso trabajaremos más adelante. Y una R, como dicen en inglés, noiseless, ¿verdad? Una resistencia sin ruido. ¿Por qué? Porque el ruido lo aporta la fuente. Es el modelado. Y por transformación de fuentes, caemos aquí. Nada del otro mundo. Caemos ahí. Ajá, entonces, bueno, básicamente, entonces eso es lo que tenemos, ¿verdad? Se dice que el ruido es totalmente, cada electrón es estadísticamente independiente del otro, sus movimientos aleatorios, ¿verdad? Y se dice que es gaussiano con media cero. Esa es la manera. No es una distribución normal exactamente porque la normal también tiene una altura en 1, ¿verdad? Pero sí es de media cero. Entonces es gaussiano, ¿verdad? Que puede tener diferentes anchos, ¿sí? Pero es gaussiano. El ruido es gaussiano. ¿Ok? En cuanto a la potencia,
Hablemos, ya hace un momento les mencionaba un poquito, potencia es voltaje cuadrado entre R. Entonces, de ahí, dividimos entre R, y se me va R con R, me queda 4KT delta F. Ujú. Entonces, la potencia de un elemento resistivo, de resistencia R, es 4KT delta F, que es muy interesante, que la potencia del ruido térmico, del thermal noise, no depende de la resistencia. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Entonces, no depende de R. No depende de R. Esa observación es relevante. Para tomar en cuenta. Ok. Ahora, ¿cuánta potencia? Digamos, esta es la potencia que tiene un resistor, ¿verdad? Pero ¿cuánto puedo extraer yo de ahí? ¿Cuánto puedo extraer máximo? Teorema de máxima transferencia de potencia, que debe acompañarlos por el resto de sus días. Como ingenieros, ingenieras en electrónica. Entonces, si yo tengo una fuente con un voltaje, vean que aquí está el valor cuadrático medio, aquí está el voltaje en volts. Entonces, si yo, la máxima transferencia de potencia me dice que yo extraigo la máxima potencia cuando coloco una resistencia igual a la resistencia interna, ¿verdad? Ese es el teorema. En ese caso tengo la mitad del voltaje. Ahí. Entonces, bueno, esto es como repaso de SC. La potencia en la carga, porque de eso se trata, ¿verdad? La máxima potencia que yo puedo extraer sería este voltaje al cuadrado, que es el thermal noise entre 2, sobre la resistencia de esta que le llamamos R, nada más. Entonces agarramos el voltaje cuadrático medio, ¿verdad? Aquí está el voltaje de thermal noise. Le sacamos raíz cuadrada. ¿Para qué? Para que esto solito tenga unidades de volts. Entonces, al elevarlo al cuadrado, me quedan volts cuadrados entre 2, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta este 2, por eso es que se pone así, ¿verdad? Y no solo sin la raíz. 1 sobre R, pues bueno, ahí se va en esa parte aquí. Claro, aquí sí queda, ¿verdad? Queda el 4, que es este que está aquí. Se me da la raíz, pero me queda el 4 abajo. 1 sobre R. Se me van este 4 con este, se me va este R con este, ¿verdad? Y obtenemos que la potencia en esa carga, entonces es 4T delta F. Y si comparamos con este, nos damos cuenta de que, de que la potencia en RL es un cuarto de la potencia del total disponible, ¿verdad? Entonces, eso es relevante. Entonces, cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que PRL es igual a P thermal noise entre 4. Esto es de CC, pero bueno, se me olvida. La máxima potencia que uno puede extraer de una fuente de voltaje, o una fuente de potencia en general, es un cuarto de la potencia total que tiene. Así como lo máximo que, bueno, no es lo máximo, pero en máxima transferencia de potencia, el voltaje que extraemos es un medio de la tensión, la potencia se reduce a un cuarto por el cuadrado, por el carácter cuadrático de la potencia. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que saber y más adelante también usaremos ese resultado. Una de las características que tiene el ruido térmico es que es lo que se llama un ruido blanco. O sea, el ruido térmico es blanco. Ya vamos a ver, ¿qué es el ruido blanco? El white noise es una señal con una densidad espectral de potencia de intensidad constante en todas las frecuencias. La magnitud del ruido es independiente de la frecuencia. Esto es una imagen que me encontré por ahí, creo que andaba por acá. Es una imagen que, pues de una medición que en términos generales se considera ruido blanco. O sea, cuando yo digo ruido blanco, yo digo, sí, es que su espectro, considerando espectros bilaterales, entonces su densidad espectral de potencia, la N, ¿verdad? Que es de ruido, y es una línea recta, más o menos. Eso es ruido blanco. ¿Por qué ruido blanco? Bueno, porque es una analogía con la luz blanca que tiene igual de intensidad en todos los colores, ¿verdad? Ustedes saben que
digamos, los colores son un espectro, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, los colores, entonces decimos, ah, sí, por aquí está el azul, por aquí está el verde, por aquí está el amarillo, etcétera. La luz blanca, ¿qué es? La suma de todos los colores. Entonces, la luz blanca se ve así, ¿verdad? Luz blanca. Esto también se puede ver en frecuencia, ¿verdad? Y esto es intensidad. Entonces, la luz blanca es cuando todo es igual. Entonces, de ahí viene la cuestión de ruido blanco. Ahora, un ruido blanco, estrictamente hablando, en todas las frecuencias no existe. Siempre pues hay diferencias. Sin embargo, es una generalización muy importante a tomar en cuenta en bandas de frecuencia porque ahí sí suele ocurrir. Resulta que, por ejemplo, en este dibujito, más o menos desde 10 Hz hasta 10.000 Hz, su intensidad es blanca. Entonces, si mi área de trabajo es aquí, yo puedo considerar, para efectos prácticos, ¿verdad?, que ese ruido es blanco en mi ancho de banda. Yo lo considero blanco, que no sea blanco del todo. Entonces, blanco en un rango de frecuencias. Usualmente es lo que hacemos, digamos, ningún ruido es totalmente blanco. O sea, decir que tiene la misma intensidad a 100 Hz que a 10 GHz es mentira, pero tampoco tenemos aparatos que trabajen en todo ese ancho de banda. Generalmente trabajamos en unos cuantos, a lo mucho megahertz, ¿verdad? Anchos de banda, no sé, 20 megahertz. Bueno, ahí el ruido es blanco. Entonces son consideraciones que solemos utilizar. Para señales invariantes en el tiempo, cuando yo hago pasar el ruido blanco, que es así planito, por un sistema que tiene una función de transferencia con determinada forma, ¿qué es lo que tenemos? Una multiplicación, ¿verdad? En el tiempo es una convolución, en frecuencia, esto es frecuencia, esto es frecuencia, es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico constante por una forma, a la salida que tengo, la forma. Entonces, en un sistemita, ¿verdad? Que está acá, y yo tengo una densidad espectral de potencia, de ruido, de entrada, y aquí tengo una densidad espectral de potencia, de ruido, de salida, y aquí tengo una función de transferencia de potencia. Las funciones de transferencia de potencia son al cuadrado, ¿verdad? Por la relación cuadrática. Entonces, la forma del ruido de salida tiene la forma de la función de transferencia de potencia del sistema. Eso siempre va a ser así. Eso es un aspecto conceptual, ¿verdad? Que a veces se puede evaluar, ¿verdad? Se pone ahí funciones de transferencia y, bueno, se le aplica ruido blanco, como es la salida, ¿verdad? Entonces, a ver qué es igual. ¿Ok? Entonces, el ruido de salida adquiere la forma de la respuesta a frecuencia del sistema LTI. Ok. Y aquí, la misma cosa. Una señal de entrada tiene una densidad espectral de potencia que no es blanca del todo, pero en un rango de frecuencia se puede considerar blanco. Vean aquí. Esta es la función de transferencia de potencia de un sistema telefónico. Mi sistema telefónico va ahí como un poquito, ¿verdad? Como hasta 4 kilohertz. Resulta que mi ruido es más o menos constante, y no sé, ahí a puro ojo, más o menos es blanco, de como hasta 15 kilohertz, 12, ¿verdad? Y esto se acaba en 4. O sea, si yo los comparo, el otro viene como por aquí, ¿verdad? Entonces, mi ruido es blanco en comparación con esto. Y entonces, si yo le aplico este ruido a mi sistema, la salida va a tener la densidad espectral de potencia del ruido de salida va a tener va a adoptar la forma de la función de transferencia. Y eso es por la característica de que el ruido es planito. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, el ruido blanco para nosotros usualmente va a ser una constante, que la llamamos n sub 0 medios, por lo que les decía de que las mediciones se hacen en laboratorio y en laboratorio uno obtiene n sub 0. N sub 0 es el valor unilateral. Entonces, para bilateral se dice que tiene un valor de n sub 0 medios. Y así es como lo vemos. Aquí algunas representaciones le ponen W al subíndice de white, ¿verdad? White noise.
no de Walter White, sino de ruido blanco, ¿verdad? Entonces se dice de esa manera. Entonces, n sub 0 es un valor unilateral, ¿verdad? Entonces, SWF es bilateral, ¿verdad? Entonces, eso también es importante decirlo. Nuestra matemática es bilateral, entonces esto es bilateral. Y se dice, por propiedades que vimos antes, que la autocorrelación del ruido blanco está dada por la transformada inversa de Fourier de la PSD, ¿verdad? En este caso una constante. Por lo tanto, la autocorrelación del ruido es una función delta ponderada en n sub 0 medios y centrada en 0. Esto es de la mate, pero lo puntualizamos aquí directamente, nuevamente aquí la W, white noise, ¿verdad? Y lo que quiere decir eso, el hecho de que la autocorrelación sea una función impulso, lo que dice es que dos muestras de ruido cualesquiera, ¿verdad? No importa qué tan cerca estén, no están correlacionadas. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que la correlación es máxima en 0. Eso lo vimos, es una propiedad de la autocorrelación, ¿verdad? La autocorrelación más que correlación, autocorrelación está ahí. Pero si yo tomo una muestra, recuerden que esta es la variable tau, que es la diferencia, en este caso, entre dos muestras. Entonces, si yo tomo una muestra aquí y tomo una muestra distanciada ahí, un nanosegundo, con diferencias en tiempo, la correlación me da 0. La autocorrelación me da 0. Me da un valor únicamente si la diferencia es 0. Si me muevo ahí un femtosegundo ya es 0. Entonces, lo que quiere decir es que el ruido, cada muestra de ruido es totalmente no correlacionada una con el otro. Para ruido térmico. Y se llama blanco, bueno, por la analogía, ¿verdad? Con la luz blanca. Ok. Listo. Entonces eso es lo que tenemos ahí con ruido blanco. Lo vamos a estar utilizando. Concepto importantísimo. Temperatura equivalente de ruido. T. Ya vimos que el ruido depende de la temperatura, ¿verdad? Y bueno, que la máxima potencia de ruido es KT delta F en watts. Pero vemos que la potencia del thermal noise es directamente proporcional a la temperatura. Ok, pues más temperatura y más ruido. Eso es innegable. Entonces, la potencia de ruido es proporcional a la temperatura de la resistencia. Ahora, se habla de una temperatura equivalente de ruido, o sea, T, que es la temperatura a la cual un resistor ruidoso tiene que mantenerse de forma que conectando el resistor a la entrada de una versión sin ruido del sistema, él produce la misma potencia de ruido a la salida como la produciría en todas las fuentes del ruido del mismo. ¿Cómo se entiende eso? Vamos a explicarlo porque ahí puede verse medio engañoso. Desde este punto de vista, el resistor para nosotros es una referencia. ¿Por qué? Porque es muy fácilmente caracterizable, ¿verdad? Dice que si yo tengo un resistor ruidoso, yo lo puedo modelar así, como una fuente ruidosa, una resistencia sin ruido, ¿verdad? Y un valor cuadrático medio de voltaje, ¿verdad? Que puedo convertir en volts. Si le saco la raíz, son volts. Todo bien. Ahora, cuando yo tengo un sistema, supongan un sistema, un chip, supongan un chip cualquiera. Ese chip tiene una salida y tiene ruido. O una salida o una entrada, podría ser, porque el ruido se manifiesta en todo lado. Pero supongamos que tenemos un sistema muy complejo que tiene transistores, resistores, inductores, capacitores, diodos, MOSFETs, etc., 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 ¿verdad? Los dispositivos que quieran, que estos son como los basiquitos. Y él tiene ruido.
en cualquier par de terminales. Si bien es cierto, esto se podría caracterizar, es muy difícil, ¿verdad? En términos populares se diría que es un huevo caracterizar eso. ¿Por qué? Porque son demasiadas las variables que entran en juego. ¿Por qué? Porque no solo tienen ruido sus componentes, sino también las pistas, las conexiones, las soldaduras, y es súper difícil de caracterizar. Entonces, ¿qué es más fácil? Es más fácil ese componente que está ahí, medirle el ruido que tiene, ¿verdad? Entonces yo lo voy a conectar aquí, un medidor de ruido, un ruidímetro, medidor de ruido. Eso se puede hacer con un analizador de espectros. Perfectamente, pero bueno. Pongo aquí, medir ruido. Entonces yo voy a medir un ruido. Entonces yo digo, bueno, sí, tengo una potencia de ruido del sistema. Ahí está. La medí. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, sí, esto lo medí. Entonces uno dice, supongamos que yo tengo un sistemita, que tengo una resistencia, ¿verdad? X, a la cual también la puedo conectar al ruidómetro, medidor de ruido. Entonces aquí tenemos el medidor de ruido. Esta es una resistencia. La potencia de ruido no depende de la resistencia, ¿verdad? Aunque es una resistencia, no depende de la resistencia. Puede parecer medio extraño, pero así es. Y entonces hago la medición de ruido, ¿verdad? Voy a medir aquí la potencia de mi resistencia. Pero lo que voy a hacer es que le voy a controlar la temperatura. Voy a controlar la temperatura de alguna manera, en frío o caliente, ¿verdad? Un horno ahí. Entonces, yo llego, meto esta resistencia, ¿verdad? Digamos, de, no sé, un horno, y varío la temperatura. Tengo control sobre la temperatura. Mientras voy midiendo PR. En algún momento, para alguna temperatura, voy a tener que la potencia que medí de el ruido del sistema es igual a la potencia del ruido. Esta potencia de ruido a una temperatura X. Resulta que la temperatura que me lleve a esta igualdad es lo que voy a llamar temperatura equivalente de ruido. Es un valor de referencia que se utiliza porque como la temperatura es como un parámetro tan fácil de determinar, entonces yo simplemente digo, bueno, ahí sí tengo cierta temperatura, entonces a partir de esa temperatura, yo lo uso como referencia, con fines comparativos. Entonces, la temperatura a la que yo tuviese que tener un resistor para que me dé la misma potencia de ruido que mi sistema se convierte en la temperatura equivalente de ruido. Y eso es un buen parámetro. Porque entonces, de manera muy sencilla, si yo tengo un sistema, un chip o lo que sea, que tiene una temperatura equivalente de ruido 1, y tengo otro que tiene una temperatura equivalente de ruido 2, sí, qué sé yo, si yo tengo esta relación, ¿qué sé yo con eso? Lo que yo sé es que este que tiene una temperatura equivalente a 1 tiene menos ruido, ¿verdad? Respecto a este, que este tendría más ruido. Eso es claro como el agua. Entonces, la temperatura equivalente de ruido es muy buena. Con la ventaja de que una temperatura entre más se acerque a 0 Kelvin, quiere decir que el dispositivo es menos ruidoso. Porque hay dispositivos de dispositivos, ¿verdad? Con ruidos. ¿Ok? Entonces, la temperatura equivalente de ruido es importante, sobre todo en amplificadores. Sobre todo cuando cuando se trabaja con señales débiles. Entonces, un parámetro de un amplificador es su ganancia, su ancho de banda, su resistencia de salidas, su eventual resistencia de entrada, pero también es importante su temperatura equivalente de ruido. Esa temperatura equivalente de ruido es muy relevante. Es un parámetro que me dice qué tan ruidoso es el dispositivo. Hay amplificadores tan buenos
que tienen temperaturas equivalentes de ruido, por ejemplo, de 10 Kelvin. Por ahí alguna vez vi uno que era como de 5 Kelvin. O sea, idealmente, un dispositivo con temperatura equivalente de ruido de 0 Kelvin, ¿cuánto ruido produce? El 0 Kelvin es el ideal, no produce ruido. Eso no pasa, ¿verdad? Por eso, por el efecto que tiene la temperatura, en algunos sistemas se usan sistemas refrigerados para que bajen el ruido. Eso es especialmente cierto en receptores satelitales, porque las señales por satélite llegan muy débiles. Entonces son señales muy pequeñas, son señales incluso a veces de picowatts de recepción. Entonces yo necesito, recuerdan que el ruido impone un nivel mínimo a la detección. Para yo poder distinguir señales de picowatts necesito ruido más pequeño que picowatts. Entonces se trabaja con materiales especiales, semiconductores, mucho de arsenurio de galio que tiene un ruido menor, y tienen temperaturas de ruido así bajísimas, bajísimas, bajísimas. Entonces es un parámetro relevante, ¿verdad? Entonces este ruido, ¿verdad? El ruido como tal, que se maneja, me define el ruido del sistema. Aquí una observación, en amplificadores normalmente el ruido se refiere a la entrada, por eso aquí lo ven en un sistema equivalente, todo lo que está aquí en el cuadrito es el sistema equivalente. Se representa el ruido térmico, el ruido equivalente, perdón, como si fuese, digamos, lo que se hace es una consideración más sencilla. Se piensa que el amplificador no tiene ruido per se. Entonces se pone en un sistema equivalente donde el ruido del amplificador se lo proporciona una resistencia de entrada. ¿Qué sería la resistencia de entrada? Propiamente, ¿verdad? ¿Por qué es relevante este sistema, este modelo? Porque es que esta resistencia de entrada se combina con las resistencias de lo que yo le conecte. Tengo que hacer paralelos y demás, y tengo que ver la combinación de ruido interno del sistema con el ruido externo del sistema. Entonces, generalmente se maneja de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el ruido de salida, yo tengo que tomar el ruido de entrada y multiplicarlo por la ganancia, porque la ganancia de potencia también me afecta el ruido, ¿verdad? Me amplifica el ruido también. Entonces, por eso se ve referido a la entrada. Noten acá, si estos son watts, si yo divido entre el ancho de banda, ¿verdad? De estos van a tener, entonces KT tiene unidades de watts sobre hertz. Termina siendo la densidad de potencia de ruido, ¿verdad? Por eso, aquí se suele ver de esta manera. El N sub 0 es la constante de la densidad de potencia, ¿verdad? Era lo que teníamos en estas imágenes. Ven, densidad de potencia. Como densidad de potencia son watts sobre hertz. Aquí está, el N sub 0 son watts sobre hertz. Unan todos los cabos por ahí. Entonces, cuando yo lo tomo así, entonces K por temperatura equivalente es el ruido que tiene el sistema. Y generalmente, pues dado de esta manera. Tengan cuidado ahí con esas definiciones, ¿verdad? Entonces, el ruido de salida es el del de entrada multiplicado por la ganancia. Por la ganancia. Entonces, si yo aquí tengo un N sub 0, ¿verdad? De entrada, el N sub 0 de salida, N sub 0 out, va a ser N sub 0 in por la ganancia de potencia del sistema. Relaciones que vamos a estar manejando, esas que están ahí. Entonces, ¿qué hace TE? TE resume en ella todos los efectos del ruido del sistema. Se hace por medición y es mucho más fácil que estar haciendo cálculos del montón de tripas del chip, ¿verdad? Es complicado. Ahora, el sistema no es que esté a una temperatura T, ¿verdad? Eso es importante. Él no está a una temperatura T, sino que T hace es una representación equivalente del ruido que tiene ahí, ¿verdad? Hay T's tan buenos como 10 Kelvin inferiores, lo que les decía. Ven por ejemplo. Esto es lo que se llama un Low Noise Block Filter. Un bloque de filtro de bajo ruido.
67 decibeles de ganancia, muy bonito, ¿verdad? La entrada, él trabaja de 3.4 a 4.2 gigahertz, ve que ya estos son términos que tienen que manejar bien, y una temperatura de ruido de 15 Kelvin. Ese está bueno, ¿verdad? Ese está bueno. No son tan recaros ahí, lo que pasa es que ya después bajar un Kelvin ya vale mucha plata. Digamos, de aquí a 10 Kelvin hay mucha diferencia, pero hay amplificadores tan malillos de 100 Kelvin o así. Los hay. Si uno pone a buscar ahí en internet, ¿verdad? Uno encuentra etiquetas de amplificadores no tan buenos. Okay. ¿Una pregunta? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el ruido se le aplica a un sistema lineal, lineal invariable con el tiempo, un LTI? Muy sencillo, en realidad ya casi que lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, el ruido de salida es el ruido de entrada. Noten la bilateralidad de la matemática. Nuestra matemática es bilateral, entonces usamos como ruido el n sub 0 medios, ¿verdad? Vean los límites de integración, desde menos infinito hasta más infinito. Eso es bilateral, ¿ok? Entonces, si yo tomo eso, que es bilateral, ¿verdad? Estoy integrando desde un lado hasta el otro. Y si yo multiplico por 2, se me va este 2 de aquí, ¿verdad? O sea, si yo agarro y multiplico 2 veces el bilateral, me queda un unilateral de 0 a infinito y se me va el 2 de abajo. Entonces, el ruido de salida es esta densidad, ¿verdad? De 0 a infinito aquí. Bueno, eso se ajusta al ancho de banda, al final de cuentas, que tenga la función de transferencia, ¿verdad? Esta es la función de transferencia de potencia. Usualmente, el HDF, solito, ¿verdad? Así. Usualmente, esto es una función de transferencia de voltaje. Mientras que el HDF cuadrado, ustedes deberían saberlo, pero bueno, lo repasamos. Una función de transferencia de potencia. Es lo que tenemos ahí. Entonces, como el ruido viene de potencia, es una densidad de potencia, entonces usamos el H cuadrado, que está ahí. Ahora, para poder calcular eso, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es el área bajo la curva de el HDF al cuadrado. Eso es el área bajo la curva, ¿verdad? Eso es el área bajo la curva. Entonces, para hacer eso, yo requiero la ecuación exacta de HDF y tengo que hacer la ecuación, ¿verdad? A veces eso es complicadón. Los filtros ideales son muy fáciles porque es un rectángulo. Las funciones de transferencia, ¿verdad? De un filtro ideal es un rectángulo por ahí. Pero ya ponerse a calcular esto a veces se complica. A veces se complica, ¿verdad? Entonces la integral que lo calcula es el área bajo la curva, ¿verdad? Para el ruido blanco. Y bueno, el ruido es blanco, entonces ese no se integra. Es una constante que multiplica, todo bien, ¿verdad? Pero si se conociera bajo la curva, ¿verdad? Se puede utilizar como constante para diversos cálculos. O sea, si yo ya conozco el área bajo la curva de un sistema, se vuelve un pastel eso, ¿verdad? Este se volvería muy sencillo. Entonces aquí viene un concepto que es el que se llama ancho de banda equivalente de ruido. Ese ancho de banda equivalente de ruido va a partir de una suposición. Y es que el área bajo la curva de HDF se puede utilizar de manera equivalente, de una manera más sencilla, con un filtro ideal que tenga la misma área. Y entonces, determinar la salida es nada más una multiplicación de la altura por el ancho de banda equivalente de ruido. ¿Cómo se hace? Bueno, suponiendo que tenemos, digamos, por ejemplo, este es un low pass filter, ¿verdad? Low pass filter, filtro pasabajos. Entonces, ahora, supongamos que ese filtro pasabajos tiene una forma, esta forma. Esa es la forma real, de la vida real de ese filtrillo, ¿verdad? Me faltó como un pedacito. Esa es la forma real, la forma complicada que tiene ahí.
Bueno, qué pereza estar haciendo ese cálculo siempre. Sería más fácil si yo pudiera expresar el filtro con un ancho de banda equivalente. Ese ancho de banda equivalente sería un filtro así, rectangular, cuadrado. Como el ideal, ¿verdad? Como si yo tuviese el ideal. Como si yo tuviese un ideal. Entonces, lo que se hace es calcular el área bajo la curva del sistema real y la igualo al área bajo la curva de un filtro ideal que tenga la misma altura que el filtro real en su punto máximo. Esa es la referencia. Y entonces, yo ajusto esas áreas y cuando son iguales, obtengo el ancho de banda equivalente. Entonces, es mucho más fácil hacer cálculos. Entonces, es un concepto que se utiliza. Entonces, vean que la altura del filtro equivalente es HDF max, ¿verdad? Aquí es H de 0, pero eso es porque este es pasa abajo, ¿verdad? Si fuera un pasabanda, y es un filtro como así, entonces, por aquí, ¿verdad? Aquí sería el HDF máximo. Podría ser pasabanda. Entonces, en ese caso, el, la, la igualdad hay que establecerla como así, ¿verdad? Y entonces, el ancho de banda equivalente en ese caso termina siendo este BN. Si fuera el caso. Aquí está. Aquí está. Aquí sería el ancho de banda, ¿verdad? Entonces, por eso HDF. Aquí es H de 0 porque en un pasabajos el valor máximo es en 0. Entonces, ¿cómo se calcula? Es una cuestión de igualar áreas, ¿verdad? ¿Cuál es el área exacta de uno, ¿verdad? O sea, el área exacta de este es la integral. De 0 a infinito del HDF máximo, ¿verdad? Esa es el área exacta. ¿Cuál es el área de el rectangular? El área del rectangular, como es rectangular, es el valor máximo, ¿verdad? El HDF máximo, max, multiplicado por el ancho de banda equivalente que queremos buscar. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos una igualdad, decimos que esta cosa es igual una con la otra y despejamos Bn. Entonces, ¿qué es Bn? Bn es la integral del HDF, ¿verdad? Esta es el área exacta, entre el HDF max, que en un low pass filter es H de 0. En un band pass filter, mira, eso habría que poner, bueno, sí, FC. En un pasabanda, el máximo es en FC. O sea, cuando yo evalúo en la frecuencia central del filtro, esa es la máxima, por eso dice FC y no solo F. ¿Verdad? O sea, eh, en el caso band pass filter, esta cosa es el H de FC máximo, ¿verdad? Entonces el caso band pass filter, ¿verdad? Y entonces el ruido a la salida, ¿qué es? Y el ruido a la salida es muy sencillo. Es el ruido a la entrada por el área, ¿verdad? Del sistema. El HDF de salida, ¿qué sería? La función máxima, ¿verdad? Vean que ya esto es la multiplicación de un rectángulo, nada más. Bn por el valor máximo. Esto es importante, que lo sepan. Se usa, no siempre, pero a veces en las hojas de datos indican el ancho de banda equivalente de ruido. A veces bien indicado por ahí. Entonces esto es importante, que lo tengan por ahí, que lo tengan claro. ¿Ok? Una pregunta. Ancho de banda equivalente. Bien. Y bueno, rápidamente, esto es un concepto, ruido de banda angosta. ¿Cómo se introduce el efecto ruido en un sistema de comunicaciones? Bueno, primero hay que caracterizar el ruido y modelarlo para incorporarlo a una señal ideal sin ruido, ¿verdad? Eso se suele realizar en sistemas, ¿verdad? Que necesitan
discriminar y saber dónde poner el ruido, ¿verdad? Entonces, hay dos representaciones de ruido. Dejo introducido el concepto, el tema. Y entonces, hay dos maneras de representar ruido. Una es en fase y otra en cuadratura. Entonces, el ruido se puede representar de dos formas. Una, es decir, que tenemos ruido en fase y en cuadratura. Ahí usamos conceptos de señales ortogonales. Y otro de envolvente y fase, que son representaciones al final de cuentas equivalentes. Y a eso nos vamos a dedicar la próxima clase. Ver cómo estos conceptos de ruido los llevamos a una señal, cómo los mezclamos en una señal propiamente dicha, cómo la incorporamos y cómo vemos sus efectos. Pero eso será tema de la próxima clase y veremos ahí las dos definiciones. Bien, por acá cerramos hoy a nivel de conceptos teóricos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, Sí, ¿para qué calcule el ruido? ¿para qué? ¿Para qué es? O sea, cuando gusta una cosa realmente, entonces, ¿para qué calcule el ruido? Si es filtros, si lo filtro. Ah, pero es que usted no puede filtrar todo el ruido, porque usted tiene Ah, que dejar pasar su señal y donde deja pasar su señal, deja pasar también ruido. O sea, y pero también, entonces, puede calcule todo el ruido. Si no puede, filtro todo. calculamos el ruido que se deja pasar al dejar pasar la señal. Un filtro quita el ruido, digamos, de los lados, pero la señal trae ruido y al dejar yo pasar la señal también dejo pasar el ruido, inevitablemente. Ujú. Ujú. Entonces por eso Ok. tenemos que calcularlo y precisamente esto que vamos a ver es para poder caracterizar el ruido en una señal y después poder decir, bueno, cuando yo dejo pasar la señal trae ruido y yo no puedo quitarle el ruido, todo el ruido de la señal. Entonces cuando yo abro una puerta, por así decirlo, ¿verdad? Que es lo que hace un filtro, deja pasar señal y también deja pasar ruido. Entonces, por eso es que necesitamos calcular esto. No es posible eliminar el ruido del todo. Ok, está bien, profe. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Nos hablamos entonces el próximo jueves. Que la pasen bonito. No se queden atrás con esto, que ya el próximo quiz sí va a ser de cálculos. Entonces, y aquí sí vamos a llevar más numeritos y se empieza a poner interesante. Entonces, de momento vayan estudiando los conceptos. Que tengan bonito día. Hasta luego. Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego, buen día. Bueno, profe, gracias. Buen Gracias, día. profe. Hasta Ok. luego. Chao.